esta hora de la mañana saludamos al señor economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Le agradecemos por estar con nosotros y le consultamos, ¿no? El presidente Guillermo Lasso va a enviar nuevamente un paquete de reformas de leyes, y entre ellas la ley de régimen tributario. ¿Qué ha propuesto la Cámara de Comercio de Guayaquil? Porque usted como economista sabe que para reactivar una economía, en este caso particular la del Ecuador, se requieren de varios factores, y un factor es el tributario. Todos sabemos, y es elemental pensar, que si hay una economía que está desmotivada, que está camino a la recesión y que no tiene un crecimiento económico sostenible o acorde a los tiempos y a las demandas del caso, indudablemente que hay que observar, revisar la política tributaria. En ese orden, economista González, repito, ¿qué ha propuesto o qué aspira el sector de consumos, de consumo, como es el sector comercial? Y usted, como presidente del gremio de los comerciantes, indudablemente tiene que estar atento a esto, porque sus asociados o consocios están también ávidos por saber qué va a pasar en materia tributaria con el país. Bienvenido, adelante usted. Hola Clever, qué gusto estar en el programa. Un saludo para usted y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. A ver, yo creo que hay que empezar diciendo que el país sí necesita reformas, y reformas estructurales, para que se pueda generar la inversión que genere ese empleo que todos queremos en este país. Y para que se pueda generar pues esa inversión, sí se requieren reformas en varios ámbitos: en el ámbito laboral, en el ámbito tributario, en el ámbito de inversiones, que es justamente lo que este proyecto de ley de creación de oportunidades que el gobierno ha enviado o envió a la Asamblea contiene una serie de reformas en estos tres ámbitos. Entonces, por ese lado, yo sí creo que era importante que desde el punto de vista económico, ojo, que se generen reformas al unísono, al mismo tiempo, porque la economía está muy concatenada y al final, pues, si se cambian solamente ciertos aspectos y no otros, pues al final de cuentas los resultados no se terminan de conseguir para generar un país atractivo a la inversión. Ahora el presidente dice que lo va a enviar por partes. Me parece también que es muy sensato para bajar los tonos políticos y más bien pues generar mayor tranquilidad, mayor certidumbre, mayor confianza en la gente, pues con una inestabilidad es algo que no nos conviene. En el caso específico del tema tributario, la Cámara de Comercio de Guayaquil pues siempre ha sido coherente, digamos, con el mensaje de no más impuestos, de que la economía ecuatoriana pues ha sido cargada de impuestos o sometidas a excesivas cargas tributarias durante muchos tiempos, durante más de una década. Y eso, pues, si le sumamos el golpe de la pandemia, pues obviamente lo que menos necesita una economía golpeada pues es que hayan impuestos, sino más bien es que haya menor carga tributaria. En ese sentido, siempre vamos a ser coherentes con nuestros principios, nuestros mensajes, y al final pues creemos que la vía para corregir los problemas fiscales van siempre por el lado pues de la reducción del gasto público improductivo, de la reducción de la burocracia, del combate a la evasión fiscal, de ampliar pues base de contribuyentes, de luchar contra la corrupción pública, para que de esta manera pues no tengamos que cargarle nuevamente impuestos al sector productivo, que de una u otra manera siempre los ha venido pues pagando, pues, y al final de cuentas gobiernos anteriores pues también se han impuesto contribuciones por una única vez, valga la redundancia, y al final de cuentas otra vez vuelve a pasar lo mismo. Entonces es algo que desde el sector empresarial pues nosotros no apoyamos. Pero por el otro lado pues también
el sector empresarial pues quiere que el país salga adelante, quiere que este gobierno pues haga las cosas bien y tenga éxito, porque de lo contrario pues todos nos veríamos perjudicados pues si este gobierno no le va bien. Entonces queremos que este gobierno avance por la vía correcta. Creemos que el proyecto de ley que se presentó, su intención es muy positiva, pero tiene aspectos que corregir, asuntos que ajustar en el ámbito laboral, en el ámbito tributario y también en el ámbito de inversiones. Ahora el presidente ha dicho que va a hacer las correcciones que recoge la sociedad civil. Nosotros ya hemos hecho llegar pues nuestras propuestas, nuestras recomendaciones, nuestros ajustes que se deberían hacer a la ley. Y yo creo que eso es positivo, porque al final pues vamos a tener pues un proyecto que esté más acorde a lo que la ciudadanía y el sector productivo necesita. Aquí lo importante es que se hagan las reformas que el país requiere para salir adelante. ¿Se puede saber cuáles son las propuestas concretas que ha hecho la Cámara de Comercio en materia tributaria? O sea, en materia tributaria nosotros hemos dicho no más impuestos, no, por ahí no va la vía, y también hemos hecho algunos análisis con respecto, por ejemplo, al impuesto al patrimonio, digamos, que nosotros hemos dicho no es lo mismo gravar al que gana que al que tiene, digamos, no es lo mismo gravar la ganancia que gravar pues el patrimonio, porque al final el patrimonio es lo que resulta de lo que ya pagó, de la utilidad que se produjo y que ya pagó impuestos. Entonces, al final gravar el patrimonio es grabar, pues como quien dice, dos veces a lo que la gente ha hecho, pues al final eso también distorsiona. Es mejor grabar, si se tuviese que grabar, pues obviamente a las ganancias y no al patrimonio. Pero en términos generales nosotros decimos no más impuestos. Nuestra propuesta es más bien reducir la carga tributaria en el ámbito arancelario, pues, y en el ámbito de las exenciones que sí hay en este proyecto y que sí son positivas, bajar ciertos ICES, bajar ciertos IVAs. Por ejemplo, algo positivo es que se le da la potestad al presidente de la República para que en cualquier momento pueda reducir los impuestos a los consumos especiales de algunos bienes en el país, que obviamente encarecen la vida de la gente. Entonces, en este caso, pues, el presidente lo puede hacer. En este caso también se están reduciendo ya algunos ICES, algunos IVAs también, y esos son impulsos o incentivos positivos para que la economía pues, pueda avanzar. También se da la potestad al presidente para que pueda reducir el IVA 4 veces al año en feriados para el sector del turismo. Creemos que debería ser mejor para distintos sectores, no solamente un sector, porque todos los sectores han sido golpeados, pero al final de cuentas sí son pues incentivos importantes para las inversiones también, que están relacionadas con el tema tributario, que también se dan algunos incentivos tributarios, pero también hay algunos temas que corregir, bastante técnicos. Nosotros hemos hecho pues un análisis muy profundo y técnico y hemos hecho nuestras recomendaciones, lo hemos publicado también en nuestras redes de cuáles son los aspectos que hay que mejorar. Y en el caso específico de los tributos, pues siempre vamos a decir, al final de cuentas, no más impuestos. Y si el presidente, pues de una u otra forma, demuestra que no hay nada más que hacer y que tiene que subir los impuestos y que no le queda otra, yo creo que va a haber algún sector del sector empresarial que de una u otra manera pues quiera apoyar el hombro y que lo pueda hacer, pero al final de cuentas técnicamente el impuesto al patrimonio no es correcto. 7 de la mañana, 52 minutos en Ecuador continental. Ustedes están escuchando Huancavelica 830M en un diálogo con el economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Usted, mi estimado señor licenciado Escobar. Gracias, economista. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Espero esté bien de salud junto a su familia. Bienvenido a Contrapunto. Usted hacía alusión a el impuesto del patrimonio y cómo genera un efecto colateral en las personas o empresas que tienen ese patrimonio, sí, labrado, forjado por años de trabajo. Sin embargo, fíjese, anoche en la entrevista con Carlos Vera, el presidente, por un lado, decía que no consideraba que quienes ganen más de $2,000 mensuales sientan una afectación con este aporte que harían a través de la disminución de su techo de gastos deducibles, que iría de 14,000 a cerca de $5,000. Eso lo dijo el presidente ayer. Por el contrario, aseguraba que incluso está analizando, y así se lo ha contemplado, según él, una vez que se presente el proyecto tributario por cuerdas separadas con lo laboral y lo de inversiones. Dijo él textualmente: vamos a asentar la mano en el impuesto patrimonial específicamente para las empresas, es decir, para las personas jurídicas. La propuesta, que no fue calificada por el CAL, establecía
una contribución extraordinaria por una sola vez, es decir, por un año, de las empresas cuyo patrimonio tenía un avalúo de $1.000.000. Para las personas naturales se habló de $500.000, pero en ese caso eran 2 veces ese pago, ¿no? Es decir, por 2 años. ¿Usted qué opina sobre lo que ha dicho el mismo presidente, que incluso piensa asentar la mano, así ha dicho, en torno a los patrimonios en los casos de las empresas, de las personas jurídicas? No sabemos si es que va a ampliar ese avalúo. ¿Cómo sería ampliar? Bajar, por ejemplo, de 1.000.000 a 500.000 o de 1.000.000 a 750.000. ¿Cuál es su criterio? Hola Jorge, qué gusto escucharte nuevamente. A ver, por concepto del impuesto al patrimonio nosotros decimos esa no es la vía. Al final de cuentas también genera un precedente negativo en el país, pues donde ya se ha venido grabando el patrimonio anteriormente, pues ya va otra vez, pues que se dice que es por única vez, pero al final ya nos han dicho antes que es por única vez. Entonces el patrimonio no es técnicamente lo ideal, ¿no? Porque no es lo mismo tener un patrimonio, tener propiedades, que estar produciendo o generando una renta de esas propiedades. Entonces, se pueden dar los casos en los que las empresas golpeadas por la pandemia, o las personas naturales también, como estaba redactada la ley, pues que tengan pues cierto patrimonio, pero no tengan la liquidez para poder pagar ese impuesto. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso de que no lo puedan pagar? ¿Tendrá que vender alguna propiedad? ¿O qué va a hacer el SRI? Pues va de una u otra manera a perseguir a estas personas. Habría que ver. Entonces, al final, el patrimonio no es la vía ideal. En el caso de cómo está redactado en la ley, por ejemplo, en las empresas, también nos parece que no estaba redactado de una manera muy equitativa, porque se ponían 3 condiciones. Una, el patrimonio mayor a 1.000.000. Otra, que haya aumentado las ventas del 2020 en relación al 2029. Y 3, que haya tenido utilidad. Entonces suena bien, porque al final dice, oye, pero le fue mejor que en el año 2019, en el año de pandemia, entonces debería pagar. Sí, pero se dan los casos en las que empresas que venden, por ejemplo, digamos, 2 millones, 3 millones al año, que con creatividad, con esfuerzo, por diferentes circunstancias, pues aumentaron un poquito las ventas que el año anterior y tuvieron una utilidad de $80.000, supongamos. Pero hay empresas que su nivel de ventas pues está por el nivel, supongamos, de 50 millones, 60 millones, 80 millones, y vendieron un poquito menos, vendieron 79 millones y medio, digamos, y tuvieron una utilidad muy grande, pues esas empresas ya no entrarían a pagar. Entonces, tenemos gente que se queja aquí, dice, ¿por qué pago yo que gano menos utilidad que otro que gana más utilidad? Entonces se genera ese tipo de, digamos, de inequidad, pero al fin, y porque al final se está agravando el patrimonio. Entonces, si se fuese a agravar, siempre es mejor un impuesto a las rentas, digamos, que un impuesto al patrimonio. Entonces, nosotros no queremos recomendar ningún tipo de impuesto, porque al final no creemos que lo que el país necesita son más impuestos. Pero técnicamente hablando, pues si se fuese a cobrar un impuesto, pues el patrimonio no es la mejor idea, y al final, si se lo pone, tendría que tener ajustes, porque como está puesto o escrito en este momento, pues podría generar algunos inconvenientes. En el caso del tema de las personas naturales, que se deducen los gastos, también hay que hacer correcciones en la ley para que exprese lo que el presidente específicamente ha dicho ayer, por ejemplo, porque se lo interpreta de distintas maneras, que los gastos deducibles bajan de $14.000 a $500, según como está redactado en la ley, no a $5.000. Y eso, pues obviamente ahí es un golpe mucho más duro para las personas que ganan más de $2.000. Entonces hay que hacer correcciones si se quiere que en esa ley se especifique lo que el presidente ha mencionado, o lo que se ha comentado en redes por algunos funcionarios del gobierno. Por eso nosotros decimos que esta ley de oportunidades con correcciones generará esas inversiones que todos queremos, solo que hay que hacer pues justamente esas correcciones para que la ley quede como tiene que ser. Valoramos la apertura que tiene el gobierno de estar escuchando a los gremios, a la sociedad civil, pues también para hacer los ajustes y que esa ley quede como tiene que quedar. Claro, es que el cálculo que se hacía en torno a la disminución de los gastos deducibles, Miguel Ángel, de 14 a cerca de $5.000, iba en función de lo que estaba en el mismo texto, ¿no?, que se difundió. Allí se señalaba que ese techo para los que ganan más de $2.000 se iba a sustentar en una operación matemática, aritmética, que implicaba 7 veces el costo de una canasta básica, que hoy está en 750. De allí sale la operación. Pero bueno, ya un poco para ir concluyendo, Miguel Ángel, ¿usted cree que tampoco es la mejor idea
gravar a quienes ganan más de $2,000 y no solo grabar, sino aumentar el impuesto, porque en el Ecuador quien gana más de $900 ya paga el impuesto a la renta. Ustedes, como han hecho las observaciones en torno al impuesto patrimonial que consideran no es la mejor idea, ese ha sido su argumento, ¿qué opinan de esa posibilidad de gravar a quienes ganan más de 2,000 con una carga adicional? Más aún cuando el espíritu del proyecto de la ley, creo, establecía que en ese caso, hablo de 2,000 en adelante mensualmente, es un tema permanente o iba a ser un tema permanente. En el caso de los patrimonios, tanto para personas naturales como personas jurídicas, le hace empresas, iba a ser un pago o una contribución extraordinaria. 2 veces en el caso de las personas naturales, una sola vez en el caso de las empresas. Claro, los que ganan más de $2,000, hay que tener en cuenta que son personas, digamos, que no quiere decir que porque ganen más de $2,000, pongamos una persona que justo gana $2,000, no quiere decir pues que tenga excedentes en sus costos de vida o en sus presupuestos de vida. Puedes saber que puede haber personas con $2,000 que viven pues hasta el cuello con las deudas, digamos, con la hipoteca que puedan tener, pues con las enfermedades que puedan haber, y digamos, un aumento del impuesto significativo puede ser un golpe muy duro. En el caso de lo que usted decía, son, digamos, la persona que se deducía $14,000, que se deducía todo anteriormente, pagaba cerca de $70, la persona que ganaba 2,000. Pero si se deduce todo lo máximo ahora, pues pasa a pagar como $800, según el cálculo como está hecho. Por eso es que creo que hay que hacer correcciones en la redacción de la ley para que pueda justamente entenderse tal y como lo quieren, como lo han mencionado algunos funcionarios del gobierno. Entonces, es golpear también a una clase que está en vías de progreso, que está queriendo crecer, que también es productiva, que también aporta mucho al dinamismo de la economía, y si es que tienen que contribuir, pues los golpes no pueden ser tan fuertes, porque al final pues estamos golpeando el consumo y estamos golpeando el progreso de la gente que con esfuerzo y sacrificio pues ha venido avanzando y ha crecido en sus ingresos. Entonces, al final siempre nosotros vamos a pensar que la vía no está en subir más impuestos, más aún con la carga tributaria que hay en nuestro país. La vía está pues por otro lado, como lo mencionaba hace unos instantes, ¿no? La reducción del gasto público improductivo, la lucha contra la corrupción, que las compras del Estado pues se hagan a precio de mercado, y que se combata pues también la evasión fiscal, ¿no? Que se cobre y que se amplíe la base de contribuyentes, y que de esta manera pues se pueda recaudar lo que se requiere. Pero en términos generales, más impuestos en cierto modo también contradicen pues el espíritu que se quiere de generar más inversión en nuestro país, más aún cuando es una economía que ha venido siendo golpeado. Todo el mundo ha sido golpeado, y obviamente el sector empresarial siempre está dispuesto a arrimar el hombro de una u otra manera. Por eso es que si es que pues van a hacer algún tipo de cobro a las empresas, tiene que ser bien pensado y tiene que ser pues digamos, equitativo para que todos puedan contribuir y para que el gobierno también haga su tarea de reducción de gasto público, porque al final lo que la gente dice, oye, si yo contribuyo para que se siga yendo la plata en burocracia o en gasto público improductivo, pues al final de cuentas ya así nadie quiere contribuir. Pero si es que el gobierno hace su tarea y todos hacemos el sacrificio fiscal y hay claridad de para qué se va a utilizar ese dinero, yo tengo la seguridad de que muchos empresarios pues van a querer pues arrimar el hombro. Muchas gracias al economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, economista. Gracias, economista González. Será la próxima cuando tengamos mejores noticias, ¿no? Un abrazo para usted. Igualmente. Chao, chao. Un gusto. Chao, chao.